Bueno, ¿pudieron seguir lo que yo iba contando? Porque no los veía. Profe, Sí, yo fui tomando nota. bien, genial, buenísimo. Vamos casi por la mitad. Igual, no sé si vamos a terminar hoy. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien, eso es lo más importante. Bien. Es un texto, no sé si decirles extenso, pero bueno, con esta guía, esto que les voy contando, las ideas principales, ciertas explicaciones, van a ir como orientándose un poco mejor con el texto. ¿Sí? Bueno, a ver si podemos continuar. Falta gente igual, me parece. Bueno, entonces habíamos llegado a esta super cita que habla de este nacimiento totalmente desamparado, ¿no? Nacemos totalmente desamparados, no podemos autoabastecernos, ¿no? Ni siquiera en las necesidades básicas, ¿sí? Y además, esto de que el cuerpo biológico no es condición suficiente para poder constituirnos como sujeto, sino que es necesario que se introduzca en ese psiquismo que están haciendo algo de otro orden, dice la autora, ¿sí? Justamente para que podamos devenir sujetos, es decir, para que podamos llegar a ser sujetos. Eso tiene que ver con el devenir, ¿sí? Que tiene que ver con un tránsito, con un estar siendo, estamos siendo sujetos, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Fíjense que es totalmente diferente al planteo que hace la psicología evolutiva, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos plantáramos desde las teorías evolutivas, ¿no? Que hablan de una cuestión de etapas y de que de una etapa paso a la otra, ¿no? Es otra la idea, digamos. Esta es una idea más bien de un tiempo que no es cronológico, sino más bien un tiempo simbólico, ¿sí? Y que no alcanzaría solamente con un organismo para que podamos llegar a ser sujetos, ¿sí? Por eso cuando alguien nace, no nace ahí, lo que yo veo no es un sujeto, debe pasar un montón de cuestiones, ¿sí? Que empiezan con ponerle un nombre a ese niño o niña que nace, ¿sí? Y después toda una serie de situaciones eh, que tienen que ver con el vínculo con esos otros que lo están recibiendo o no, lo están esperando o no, ¿sí? Bien, a ver, seguimos un poco más. A ver. Bueno. Bueno, esto que les decía, la conservación, la posesión de un cuerpo biológico no es condición, es condición necesaria, perdón, pero no suficiente, ¿sí? Para la complejización psíquica, para la constitución psíquica, ¿sí? Se habla y se dice que parte de lo que es la condición humana es esto de la prematuración humana, ¿sí? Nacemos prematuros, esto que decía, que no somos capaces de autoabastecernos, ¿sí? Si comparamos con otras especies. Justamente ese bebé que nace, ese lactante, está totalmente desamparado, ¿sí? Incapaz de conservarse vivo por sus propios medios. ¿No? Si no hay alguien que se acerque a darle de comer, se muere totalmente, ¿sí? Y todo aquello que carece, todo lo que le falta, lo compensa y lo proporciona ¿quién? La madre, ¿sí? Pero madre en términos no de madre biológica, de progenitora, de alguien que eh, va al parto, digamos, y lo hacen hacer. No estoy hablando en términos de esa madre, sino madre en el sentido de una función, ¿sí? Porque en psicoanálisis vamos a ver que hablamos en términos de funciones. Cuando yo hablo de madre, hablo de función materna, que no es necesariamente la madre biológica, sino que puede ser cualquier adulto o adulta que cumpla esa función, que tiene que ver justamente con proporcionar todo aquello que le falta a ese infante, a ese lactante. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas funciones se asumen, ¿sí? Se asumen.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, hablamos de una imposibilidad estructural del recién nacido de poder sobrevivir sin la asistencia de ese otro, de esa otra, que va con mayúsculas, ¿sí? El psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano, Jacques Lacan, un psicoanalista francés, posterior a Sigmund Freud, que lo nombramos ya como el padre del psicoanálisis, que justamente ayer se cumplían 165 años de su nacimiento. Ese otro con mayúsculas, ¿sí? Por esa función estructurante que tiene, ¿sí? Como único, ¿sí? Que es totalmente peculiar, singular, significativo para cada uno y cada una de nosotros, ¿sí? Estructurante, constitutivo, que garantiza el éxito de su función por su posicionamiento con respecto al bebé, y no solo por su lazo, y no por su lazo biológico. Es lo que le decía, madre no es la que va al parto, ¿sí? La que, ¿se entiende lo que digo? Esa no necesariamente es la madre, ¿sí? No estamos hablando en términos de lazos biológicos, sino de lazos simbólicos, ¿sí? De funciones que se asumen, ¿sí? Bien. Bueno, acá aparece de nuevo Silvia Bleichmar como una psicoanalista argentina importantísima, que dice que los prerequisitos estructurales del cerebro son insuficientes. No me alcanza con tener un cerebro, neuronas, sistema nervioso central, para poder llegar a ser sujeto pensante. Necesito muchas otras cosas más que tienen que ver con el vínculo con ese otro y esa otra. Justamente este cerebro, podemos decir, estos prerequisitos, el cerebro, el sistema nervioso, las neuronas y todo lo que implica en cuanto a lo biológico, son los soportes para poder fabricar un sujeto, ¿sí? En ese cuerpo biológico, ¿sí?, con el que se nace, se introduce otro tipo de energía, una energía llamada energía libidinal, ¿sí?, que es del orden del psiquismo, no del orden biológico, ¿sí? Cuando hablamos en términos de energía libidinal, hablamos de la energía de la sexualidad. Sexualidad no en términos de genitalidad, estamos hablando de otra cuestión, ¿sí? No tiene que ver con la genitalidad. La genitalidad tiene que ver con lo biológico estrictamente, con órganos, ¿sí? Hablamos de pulsión, hablamos de líbido, ¿sí? Son todos conceptos que aparecen en este texto que son parte de la teoría psicoanalítica que fundó Sigmund Freud, ¿sí? Esta energía libidinal es condición de posibilidad de constitución de ese sujeto, de ese devenir sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Bueno. Igual esto lo van a tener a mano como para poder verlo. Y si leen el texto sería genial, porque así van a entender todo lo que les voy contando además. Eso te iba a decir, profe, ¿esto lo vas a subir a la plataforma? Sí, obviamente. Sí, va, a ver, no quiero subirlo antes porque no lo vea el otro grupo. Bueno, sí, lo podría subir. Sí, lo puedo subir. Sí, porque si no, si lo comparto en WhatsApp va a ser un lío porque es muy pesado esto. Bueno, decíamos, no hay un sujeto desde los orígenes, sino que ese sujeto es producto de complejos procesos de transformaciones subjetivas que le permitirán devenir sujeto, ¿sí? Llegar a ser sujeto, ¿sí? Hay dos autoras psicoanalistas que aparecen en este texto, una de ellas ya la nombramos varias veces, Silvia Bleichmar, ¿sí? Argentina ella, habla de este concepto de cachorro humano, ¿sí? Como ese que nace, ese bebé que nace lo nombra cachorro humano, no llega a ser sujeto todavía. Después aparece otra autora llamada Piera Alagnier, francesa, una psicoanalista francesa que habla en términos de infants, para nombrar esto de alguien que nace que no es todavía un sujeto, ¿sí? Bueno, justamente en esta constitución del niño, de la niña, se producen una serie de pasajes, ¿sí? Que tienen que ver con pasar justamente, según Silvia Bleichmar, de cachorro humano a sujeto, según Piera Alagnier, de infants a sujeto. Este pasaje, como decíamos al principio, de un mundo privado, que tiene que ver con la familia, a un mundo público, que tiene que ver con la salida hacia el mundo,
este pasaje de un universo endogámico, es decir, hacia adentro, a un mundo exogámico, que tiene que ver con la salida al exterior, ¿sí? Y también aparece, estas son como distintas maneras de nombrar estos pasajes, ¿sí? De lo biológico a lo psíquico y de un organismo a ser un cuerpo, ¿sí? Son todas una serie de pasajes que tienen que ver con esta constitución de niño, de niña, ¿sí? De sujeto. ¿Se entiende? La serie de pasajes. Estos pasajes implican un trabajo psíquico. Este es un concepto, trabajo psíquico, que lo vamos a retomar cuando veamos adolescencia, ¿sí? Trabajo psíquico, ¿sí? Anótenlo. Donde en esos pasajes, vieron que hay dos términos en ese pasaje. El primero, ¿no? El primer territorio, nunca desaparece, sino que es condición de posibilidad del territorio que va a ser fundado, ¿sí? O sea, si hablamos de lo biológico, bueno, no desaparece, sino que es la condición de posibilidad para que surja lo psíquico, ¿sí? O si hablamos en términos de el pasaje de un organismo a un cuerpo, bueno, el organismo es una condición de posibilidad, ¿sí? Para que pueda surgir un cuerpo. Y así con cada uno de los términos de estos pasajes, ¿sí? Recuerden que esto lo vamos a retomar cuando veamos adolescencia, ¿sí? Si hablamos de sujeto, hablamos de una posibilidad de historizarse, ¿sí? Este ejercicio, este ejercicio que hacíamos de los nombres, tiene que ver con esto de historizarse, de contar una historia a partir de un nombre. Todos y todas tenemos una historia que contar sobre nosotros mismos, ¿sí? Un relato, ¿sí? Que al principio es contada por otros, ¿sí? Fíjense que hay como una etapa, una edad en la cual los niños empiezan a preguntar, ¿cómo era yo cuando era chico? ¿Cómo era? ¿Qué jugaba? O que preguntan hacia sus padres, su madre, bueno, ¿cómo eras vos cuando eras chico? ¿Qué te gustaba jugar? ¿Qué hacías? ¿No? Tiene que ver con eso, con el relato que se va armando, ¿sí? Y son otros, y esos otros son otros significativos los que cuentan ese relato, ¿sí? A través de huellas y marcas, ¿no? A lo largo de nuestra historia como sujetos. Hablábamos hace un rato de madre en términos de función materna, ¿sí? La función materna es clave en los orígenes de la constitución subjetiva. Ese otro, que es el que asume la función materna, aparece como una condición y como una posibilidad. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de esa función materna? Nutre, asiste, arrulla, mima, toca, abriga, habla, imagina a ese bebé, acompaña el cuidado de sus necesidades básicas, ¿sí? Por eso les digo que no siempre es la madre biológica la que asume estas funciones, ¿sí? Sino la persona que cría, ¿sí? Más allá de que sea su madre biológica o no. En esta asistencia, que tiene que ver al principio con lo autoconservativo, ¿sí? Con la conservación de la vida, la otra introduce algo totalmente diferente de lo biológico, ¿sí? Algo que va más allá de, por ejemplo, la alimentación, que va a ser justamente el motor de la complejización psíquica, ¿sí? Es como el combustible de la constitución subjetiva. ¿Se entiende? Al mismo tiempo que alimenta, introduce algo de otro orden, que no tiene que ver estrictamente con la alimentación. ¿Por qué? Porque cuando alguien que asume la función materna, espere que dejo de compartir, alguien que asume la función materna, cuando alimenta, por ejemplo, ¿no? No solo alimenta, sino que canta, arrulla, mira, ¿no? Acaricia a ese niño, a esa niña, mientras le da de comer, ¿no? Pasa una situación, ¿no? Ahí, las canciones de cuna, los cuentos, ¿no? Todo lo que va alrededor de, por ejemplo, la alimentación. Por eso, ahí es donde aparece ese plus, ¿no? Que no tiene que ver con el mundo biológico, porque aparece el canto, aparece el arrullo, el mimo, la caricia, ¿sí? El hablar, el contar. ¿Vieron alguna vez alguna persona que esté alimentando a un niño o una niña? ¿Qué vieron ahí? ¿Vieron alguna vez?
pasaron por esa situación. Es todo una, ¿no? Esto estamos hablando de las condiciones esperables, ¿no? Donde siempre se están mirando, ¿no? El bebé está mirando todo el tiempo a esa madre, ¿no? O a alguien que esté asumiendo la función materna. No hay como una conexión ahí donde el resto del mundo parece que desaparece, ¿no? Están ellos dos ahí, o ellas dos, y desaparece. Bueno, ahí hay una conexión, y ahí empieza a aparecer esto de lo estrictamente humano, más allá de lo biológico. Ya no es más un cachorro que se está alimentando. Podemos decir que está empezando el camino a ser sujeto. ¿Se entiende esto que estoy explicando? Está como empezando a sentir. Sí, bueno, por eso, porque aparecen un montón de cuestiones que no tienen que ver con la alimentación. Digo ejemplo de la alimentación, después podemos poner otros ejemplos más. Pero ahí se ve tan claramente, ¿no? Cómo empieza a cambiar la mirada. No sé si también han tenido la oportunidad de ver a alguien recién nacido, ¿no? Tiene, obviamente que nace con los ojitos cerrados por ahí, pero cuando empieza a abrirlos, la mirada le va cambiando de tal manera, ¿no? Si uno ve un video, una foto de cuando nace a cuando tiene ya, no sé, 4 meses, ¿no? La mirada es otra. ¿No? Hay como otra chispa en esa mirada, ¿no? Bueno, ahí podemos decir ya está siendo sujeto. Ya no es solo, como decían los psicoanalistas, una libra de carne, dicen, ¿no? Nacemos una libra de carne, después nos convertimos en sujeto. Pero en ese momento no nace un sujeto, ¿sí? Por eso es tan difícil a veces de explicar estas situaciones de, como por ejemplo la historia de Víctor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo sobrevivió? Porque sobrevivió en las afueras, ¿no? En la selva o en el bosque de Francia. Sin embargo, si desde el lado del psicoanálisis podríamos decir que no es un sujeto, no llegó a ser un sujeto. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy porque es como mucha información, me parece, ¿no? Sería buenísimo que lean el texto, ¿sí? Porque cada vez va enlazando más conceptos, ¿sí? Por ahí tiene como esta idea de recursiva de volver a lo mismo como para ir instalando, ¿no? La comprensión de lo que estamos diciendo cuando hablamos de constitución subjetiva, ¿sí? Si tienen alguna duda, anótenla para la próxima, ¿sí? Pero no sé si su silencio quiere decir que entendieron o que no entendieron. Yo sé que con la lectura van a poder cerrar un poco mejor las ideas, porque a veces cuando uno no lee es difícil de qué me está hablando, ¿no? Como seguir el hilo. Ahora cuando vayan al texto se van a acordar de todo esto. Sí, Profe, sí, yo tengo como una duda, a lo sí. mejor es porque arranqué tarde la cursada Ajá, y estoy como media ahí tratando de engancharle la onda a la materia y sinceramente me está costando, ajá. porque son conceptos que a lo mejor yo tenía estudiados, sabidos de otro momento, Ujú, y los autores los ven de otra manera, usan otro vocabulario, ajá, entonces es algo como muy nuevo. ajá. Mi duda es, todos los conceptos que vamos viendo, Sí, ¿los vamos a ver de distintos puntos de vista? ¿O sí. es en base a estos autores que nos tenemos que enfocar a la hora de dar clase, ¿no? Porque es para lo que estamos Ujú. estudiando. Sí, 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 no desesperes, porque van a aparecer más autores que van a decir, digamos, van a explicar estos conceptos de otras maneras con otros ejemplos. Porque vos pensás que lo que estamos viendo es esta materia que es sujeto del aprendizaje. Infancia y adolescencia. Vamos a ver que hay una idea que continúa entre la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. ¿Qué quiere decir? Primero, que no nacemos siendo sujetos. Esto que estoy contando, ¿sí? De que un sujeto se constituye, ¿sí? Entonces, todo esto que yo voy explicando de la función materna, la cuestión de la energía libidinal, el vínculo con ese otro que es estructurante, todo eso es parte de ese camino, no quiero decir desarrollo, de ese camino para ser sujeto, que va transitando distintas situaciones que tienen que ver con la infancia, con la adolescencia, ¿sí? Pero la idea principal de esta materia, de esta y de la otra, sujetos 2, es que no hay una sola manera de ser sujeto, ¿sí? Y otra idea principal es no nacemos siendo sujetos. Y después hay cuestiones que son estrictamente del mundo humano, como el lenguaje, la simbolización, ¿sí? Esta posibilidad que nos da la escuela, que nos da
sentidos, nos da nombres para poder ponerle al mundo que nos rodea, ¿sí? Esta es una explicación como sencilla. ¿Y vos leíste el texto de Mariana, Caro? Este último que subió, sí, lo Sí. leí. Bien. ¿Y no te resuena todo esto que vamos hablando? Sí. Mi pregunta no era respecto a esta clase Ajá. puntual, sino en general a esto, a las definiciones de los conceptos que venimos dando, como te decía, Ujú. que me parecen, no sé, distintos a lo que sabía de antemano, antes de arrancar la materia. Desde otro punto de vista, a lo mejor del punto de vista más, no sé, llamarlo inclusivo, Ujú. o como hablábamos el otro día de la significación de los nenes, como sujeto, de persona, que me quedé un montón con eso, no sé, me quedo con eso de que somos, de la palabra violencia a la hora Ujú. de llamarlos infantes. Ajá. Entonces, bueno, ahí me empecé a prestar más atención a todo Ujú. lo que decís, porque me parece algo nuevo. Ujú. Entonces mi pregunta era esa, si nos agarramos de todo esto que estamos viendo Ujú. o lo tomamos como puntos de vista de diferentes autores. No sé si me No explico. te llego a entender. Bueno, No no te llego. importa. Igual yo Sí entendí. importa, sí importa, sí importa. Ok. A ver, podemos, no sé, pienso, podemos armar un glosario, por ejemplo, ¿no? Con una lista de cuáles serían esos conceptos que vos decís. Hay alguien que se tiene que ir. Ah, bueno, bueno. Eh, y se van. Bueno, está bien. Em, a ver, cómo te explico? Las ideas son las mismas y las vamos a ver con otros autores que van a seguir apoyando a estos conceptos. No es que vamos a ver otros conceptos u otros autores que van a decir otras cosas. No, no porque estamos parados desde el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene ciertas ideas que son claves y que se comparten con muchos autores, que son los que vamos a ver. ¿Te Ok. contesté ahí? Sí, vamos a seguir viendo otros autores. Sí, 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 obviamente, Ok, sí, está sí, bien, sí, sí, sí. está bien. Digamos, lo que nos viene a traer esta autora es como una introducción a la constitución subjetiva. Es un gran tema, la constitución subjetiva. Es decir, ¿cómo se construye un sujeto? Bueno, Mariana Caro lo que hace, trae muchos autores, ¿sí? Ella es como una compiladora en este capítulo, de distintos autores que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Pero si uno lee Sigmund Freud, que no lo vamos a ver, porque no es psicoanálisis esta materia, dice lo mismo, con otras palabras, pero dice lo mismo, ¿sí? Está bien, entonces a la hora después de, no sé, elaborar un examen, va a ser según tal autor, Sí, da sí, esta... sí, o por ahí no según tal autor, sino, bueno, no sé, por ejemplo, puede ser una pregunta, eh, explica la constitución subjetiva, por ejemplo, Ok, tomando tal y tal concepto. No importa el autor. está bien. Yo digo Mariana Carol para que sepa y las nombre, y si alguna vez aparece en otra materia, digan, ah, la conozco, la leí. ¿Sí? Pero va más allá de un autor, sino de Ok, ok, ahí voy, una teoría que es ahí psicoanálisis. voy, ¿Sí? está bien. Ahí Bien, voy mejor. ahí Muchas está. gracias. Ahí está. No, no, está Bien. perfecto que me digas porque yo por ahí voy embalada y resulta que hay alguien que se queda con la duda y no está bueno que se queden con la duda, sino que consulten. Buenísimo. ¿Sí? Bien. Bueno, igual vamos a seguir porque es un texto extenso, ¿sí? Vamos a seguir con lo que quedan de las ideas del texto, ¿sí? Voy a ver si lo puedo subir a la plataforma, porque es medio pesado, me parece. El presente, si no lo pusiste, Juan, ponelo ahora, ya antes que cortemos. Invito a volver a leer, porque es un texto que hay que leer 2 o 3 veces, ¿no? Con una sola vez no alcanza, ¿sí? No alcanzaría. Volvamos a leer, terminamos de ver, sí, creo que nos queda de este texto y unos 14, 14 diapositivas, ¿sí? O capturas, no sé qué nombre ponerle, ¿sí? De este texto. Y después ya vamos a empezar con otros textos, con más autoras, ¿no? Pero siguiendo la misma línea, siguiendo la misma idea, ¿sí? De la constitución subjetiva. ¿Estamos? Si tienen alguna otra duda, durante la semana me escriben, ¿sí?
No, no tienen que leer otro texto, sino este de nuevo, ¿sí? Léanlo de vuelta. ¿Sí? Si tienen alguna duda, guárdenla para la próxima clase, o si es muy urgente me escriben, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, profe. Después yo subo las clases grabadas, las subo, ¿sí? Y el material. Bueno, ¿Estamos? Sí, Bueno. profe. Nos vemos la próxima. bueno, profe. Chao, Estén bien. profe, gracias. Nos vemos. Chao. Chau, chau.